Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Castrillón y acá estoy nuevamente con otro video en mi canal, en WC. Esta vez para hablar sobre un tema muchísimo más delicado que no tiene que ver mucho con o no tiene que ver nada con el turismo, sino más bien con la historia y con la parte más triste justamente de nuestra historia, que es para hablar un poco del racismo y de la evolución que ha tenido el racismo a lo largo del tiempo, porque mucho se habló y mucho se conoce sobre el racismo en su parte más violenta, desde las épocas de la esclavización, pasando por el nazismo, llegando al nazismo en uno de sus puntos más cúlmines y más dañinos, pero muy poco se habló, es un terreno muy poco explorado y muy poco difundido, el del racismo como una fuente de entretenimiento, el racismo y la sensación de la superioridad racial como un show, algo que sucedió y que se encarnó a través de los zoológicos humanos. Sí, así como lo escuchaste, en el mundo, y no hasta hace muy poco tiempo, hasta hace mediados del siglo XX más o menos, proliferaron muchísimos zoológicos humanos en donde se exhibían personas como si fueran animales, como si fueran leones, jirafas y demás. Ya si hoy estamos en una época en la que los zoológicos de animales se están viendo como algo no muy correcto, algo que viola los derechos de muchísimos animales. De hecho, aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha desmantelado el zoológico de Buenos Aires casi por completo. Imagínense lo que es hablar sobre un zoológico en el que se exhiben seres humanos. Bueno, eso ocurrió principalmente en Francia, en Alemania y en Bélgica, los países más activos en cuanto a estos zoológicos humanos, aunque también hubo muestras de este tipo en España, en Inglaterra y en muchísimos otros países. ¿Cómo se explica que haya sucedido esto? Primero y principal, estos zoológicos humanos comenzaron a aflorar por toda Europa en la época del colonialismo, en un momento en el que los gobiernos europeos, los estados de los diferentes países colonizadores europeos necesitaban que sus sociedades vieran o legitimaran, mejor dicho, la posesión de colonias en otros continentes. Y en un momento en el que los viajes hacia otros continentes eran muy difíciles, obviamente no existían aviones en esa época o no eran muy accesibles para la mayoría de las personas, por lo tanto la gente no viajaba, los europeos no iban a América, no iban a África. Por eso lo mejor que podían hacer en ese momento los estados europeos era traer justamente los productos del proceso civilizatorio hacia Europa y exhibirlos para mostrar de esa manera los beneficios que supuestamente tenía la colonización, cómo se incorporaba a la civilización a millones de personas alrededor del mundo, a millones de indígenas americanos, de indígenas africanos o de tribus africanas, cómo se los educaba, cómo se los formaba en la educación occidental y todos los supuestos beneficios que eso traía, que no era más que la destrucción de sus propias culturas y la violación de cualquier tipo de derecho humano y de dignidad de esas personas. Entonces la necesidad de legitimar el proceso imperialista, sumado al poco conocimiento que había de parte de la sociedad europea por otras culturas diferentes a la suya, lo cual generaba obviamente muchísima curiosidad, fueron el cóctel perfecto para que decenas de empresarios alemanes, belgas, franceses, ingleses, españoles y de otras nacionalidades europeas comenzaran a engañar, a secuestrar a pueblos originarios, a integrantes de pueblos originarios de la Patagonia Argentina, del sur de Chile, de Australia y obviamente y en su gran mayoría de muchísimos países de África, para llevarlos engañados o secuestrados hacia Europa, encerrarlos en jaulas y en ambientes de exhibición animal para mostrarlos, justamente para exhibirlos hacia el público europeo. Algunos de los zoológicos humanos más conocidos en todo el mundo fueron los del Jardín de Aclimatación en París, en donde se exhibían animales exóticos, y con el paso de los años, entrado el siglo XX y finales del siglo XIX, comenzaron a exhibir a familias de mapuches y de fueguinos, que son pueblos originarios del sur de Argentina y también del sur de Chile. Después en España y en 1892, y con motivo de la conmemoración de los 400 años de la conquista de América, se llevó a cabo una exposición misionera católica en donde se exhibieron grupos de indígenas civilizados, vale aclarar, por la fe católica. En Alemania, el empresario Karl Hagenbach, quien fundó el zoológico Tierpark Hagenbach, que sigue funcionando incluso hasta nuestros días, obviamente hoy como zoológico de animales, exhibía no solamente animales, sino también, en su momento, llegó a mostrar y a albergar a 11 cahuéscar secuestrados por
propio Karl Hagenbach en el sur de Chile. De esos 11 Cahuéscar, solamente 4 lograron regresar con vida al sur de Chile. Lo mismo ocurrió en Francia en el año 1889, cuando se cumplieron 100 años de la Revolución Francesa. Francia, la tierra que enarbola justamente los valores de la libertad, la fraternidad y la igualdad, no encontró mejor manera de festejar el centenario de su revolución, de la Revolución Francesa, que con la exhibición de 11 fueguinos raptados del sur de Argentina. Queda claro que los zoológicos humanos fueron una completa aberración, una muestra más de lo que el racismo es capaz de hacerle a la humanidad, pero antes que lo explique yo, es mejor que lo explique una persona que sabe y que se dedicó justamente a la investigación de este tema, y ese es, por ejemplo, Omer Freixá, un historiador africanista argentino que tuvo la gentileza de hablar conmigo sobre este tema y que puede explicar exactamente y concretamente qué es un zoológico humano, qué fue, mejor dicho, un zoológico humano y en qué se diferencia de un zoológico convencional. Los zoológicos humanos fueron dispositivos del colonialismo para, digamos, enseñar la gesta civilizadora, lo que se denominó la misión civilizadora, y fueron unas herramientas dispuestas para celebrar los logros del colonialismo, y también no hay que perder de vista que fueron la única posibilidad para millones de personas de poder apreciar a los africanos o a otros pueblos como en sus hábitats naturales, ¿sí? En sus ambientes primitivos, pero cuidados bajo el espectro del paternalismo de los colonizadores. Quienes realizaron estas exposiciones, donde exhibieron a estos seres humanos casi como animalizados, enjaulados, fueron las metrópolis coloniales, y las que estaban justo construyendo sus imperios coloniales, principalmente en África, aunque también fueron expuestos especímenes de otros pueblos, como pueblos originarios argentinos, etc. Pero principalmente estuvo focalizado en la práctica de sociedades africanas, en un momento en que el darwinismo social, digamos, las ciencias, estatuían que estos pueblos eran inferiores, eran dentro de la escala humana, el grado de razas, eran la raza inferior. Y había que educarlas. Entonces, de alguna forma, estos mecanismos de legitimación del colonialismo y disciplinamiento de estos pueblos sometidos fueron el baluarte del colonialismo para imponerse, también para permitir ver a millones que no habían tenido acceso porque no viajaban a estos lugares coloniales, un cierto espectáculo dantesco, hasta pornográfico, porque esta gente era exhibida desnuda. A estas personas desdichadas les tiraban comida, cáscara de banana, como si fueran animales de zoológico. Por eso hay un paralelismo con la idea de pensar un zoológico. Y hay, bueno, muchísimos ejemplos. Ya había habido antecedentes, pero individuales. Lo que se empieza a partir de 1870, 1880 es a masificar esta práctica de mostrar en los hábitats naturales, pero enjaulados también, a estos miles de seres humanos dedicados que pasaron por estos recintos tan peculiares. Y fue una técnica de alabación del colonialismo. Ya hablamos que algunos de los pueblos y de los seres humanos objetivo de estos empresarios europeos, de estos secuestradores europeos, eran las tribus del sur de Argentina, del sur de Chile y principalmente las tribus africanas, así como las australianas. Sin embargo, lo que aún queda por responder es cuál era el método para captar a esas personas. ¿Eran engañadas? ¿Se las llevaba a Europa con falsas promesas? ¿Era un secuestro así sin más? ¿Había algún tipo de pago? Había una relación de sometimiento, e incluso estas personas recibían un jornal miserable, pero una relación, cuando no de esclavitud, o algo parecido a la esclavitud, porque para esa época la esclavitud ya en los imperios había sido abolida, pero muchas veces estas personas tenían unos sueldos de miseria, y que no compensaban el hecho de ser humillado, que te miren desnudo. Por otro lado, también, como te decía antes, había compañías, los cuales estaban gerenteadas, ¿sí?, organizadas por personas que se dedicaban a esto, los cuales estas personas que escribían eran sus empleadas, sus empleados, ¿sí? O sea, había una relación, si se quiere, laboral, pero muchas veces nadie iba a querer ir a ser visto de esa forma. O sea, muchas veces los organizadores de estas ferias desaparecían, porque eran muy informales. Entonces, estos pobres africanas quedaban ahí, hollando, y más de una vez morían, porque no se podían aclimatar, porque no estaban acostumbrados al invierno riguroso de ciertas ciudades europeas. Fue el caso de, bueno, una persona que cometió suicidio, joven,
Otavenga, un pigmeo. Me preguntás también un poco de dónde venía, bueno, de lo que fue el Congo belga, allá hasta 1960, el año de la independencia, provenían bastantes ejemplares, diríamos, entre comillas, ¿no? De estos circos, de estos zoológicos humanos, de estas ferias, de estas muestras internacionales. Porque fueron prácticas que se establecieron en el tiempo. Por ejemplo, hay una foto bien documentada que es de 1958. En Bruselas, la capital de Bélgica, en plena época imperial, faltaban 2 años, un poco más, después para otras colonias que se independicen, las pocas que tuvo en África, y hay una nena, una especie como de cerco, una foto que está muy circulando en internet en general, y hay una mujer que le está dando de comer, una nena de, no sé, 5 o 6 años de edad de hacer. Eso fue en 1958, o sea, no fue en 1820. Estados Unidos tampoco le escapó a los zoológicos humanos, si bien hablamos solamente de los europeos y de Alemania, Francia y Bélgica como los más activos. Sin embargo, uno de los casos más infames y más fuertes de estos zoológicos de este tipo ocurrió en el Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, en donde uno de los africanos que era exhibido en el zoológico del Bronx cometió suicidio tras compartir celda durante semanas con un orangután. A esa persona, cruelmente secuestrada y cruelmente exhibida, violando cualquier tipo de derecho humano, se le habían limado los colmillos para hacerlo parecer más monstruoso, y la razón de ser de su exhibición era, por parte de los organizadores, demostrar que ese africano era el eslabón perdido entre el hombre, el ser humano, y los monos. Según nos explica Homer, estos zoológicos eran muy pero muy masivos en esa época. No estamos hablando de una cosa clandestina, oculta, a la que accedía solamente una élite, sino una exhibición que movía a millones de personas, un movimiento que movilizaba a millones de personas alrededor de Europa y Estados Unidos, y no solo obviamente a la gente rica de la época, sino también había ingreso de personas de clases medias. Eran masivos, o sea, cobraban una entrada, obviamente. Estas empresas, verdaderos empresarios, bueno, empresarios un poco a veces desdibujados, porque a veces desaparecían en ciertas ferias, manejaban un negocio que movilizaba a millones de personas. Por ejemplo, una de las ferias, una de las exposiciones, en un año y medio, la visitaban 30 millones de personas. Por lo cual, los números, en general, 1 millón, 2 millones, algunas ferias coloniales de Marsella, 1906, etcétera, pasaron como 1 millón de personas, o sea, lo cual no te habla de que llegaban, digamos, miembros de la élite. Llegaban, está bastante masificado, podía haber un ingreso de sectores medios también. De esta manera queda claro que al ser masivos estaban completamente validados por los estados europeos de aquel entonces. Otra característica de estos establecimientos era la distorsión de los elementos culturales de las personas exhibidas. Por ejemplo, a algunos grupos indígenas se les pedía que actuaran como si fueran caníbales, para de esa manera brindar una especie de show o de espectáculo a la gente y hacer más interesante, digamos, el show de esas personas cruelmente exhibidas en esas jaulas. A otros, por ejemplo, se les pedía que actuaran como si fueran chamanes o brujos, que hicieran alguna especie de ritos mágicos. Y a veces lo que se hacían era reconstruir las aldeas de negros. O sea, tratar de imitar cómo hubiera sido el entorno, que supuestamente en el lugar de extracción los colonizadores montaban esa escenografía para imitar esos pueblos de negros, aldeas de negros se llamaban, y los hacían con tocados, rituales, con las armas, con las lanzas, etc. Sí, muchas veces imitaban los hábitats naturales. Generalmente esa era la idea. Por ahí en otros escenarios había más superproducción. Por ejemplo, la Exposición Universal de París, había mucho más puesta en escena que solamente hacer una reproducción de una aldea de negro. Las respuestas del público eran burlonas, incomprensivas, se le arrojaba objetos, nadie decía nada, se toleraba, etc. Por ahí vas al zoológico y no te reís del león, no te reís de la jirafa, pero acá se burlaban, porque aparte estaban o semi o desnudos. Entonces también generaba como cierta jocosidad, algo como una exhibición voyerista, casi te diría pornográfica, era la única posibilidad de ver a alguien desnudo. Según nos cuenta Homer, Argentina por suerte no llegó a tener este tipo de zoológicos, pero sin embargo sí se registra un antecedente parecido en la ciudad de La Plata. En el Museo Nacional de La Plata hubo indígenas disecados. Igual fue una lucha
gigantesca digamos, para el retorno, ¿no? Y para humanizarlos. También te puedo hablar ya como de un imperio de segunda línea, que es España, que no es ni Francia ni Gran Bretaña. Tuvo el caso del negro de Banyoles, que estuvo como más de 50 años en una vitrina de un museo natural, como si fuera una cosa. Y era una persona que había muerto y su cadáver fue disecado. Y Argentina también Argentina también participó, también envió pueblos chámanas, onas, pueblos pueguinos, ¿no? A estas ferias, en muchos casos. Y la mayoría, ahí sí te puedo decir, que esa gente la pasó muy mal o murió. La mayoría murió. Bueno amigos, y hasta acá llegamos con este video. Les agradezco que me hayan acompañado nuevamente en otro video de WC, esta vez con un tema muchísimo más sensible, muchísimo más profundo, que nos invita a reflexionar sobre las diferentes caras que adquiere el racismo, ¿no? El racismo no solamente es la violencia implícita, explícita, sino también cuestiones más profundas, como por ejemplo justamente enmascarar la curiosidad por otras sociedades, por otro tipo de culturas, y transformarla en un racismo muy vil, muy cruel, como el de los zoológicos humanos, que por suerte ya no existen en ningún lugar de la Tierra. Sin embargo, hay que estar atento, obviamente, y para eso sirven videos como estos, en reflexionar y pensar cómo el racismo puede ir evolucionando y tomando diferentes caras para reconocerlo y erradicarlo de una vez por todas de la faz de la Tierra. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si te gustó este video, dale me gusta, ayúdame un poquito dándole me gusta al video y suscribiéndote, por supuesto, a mi canal, que nunca está de más y a mí me viene muy pero muy bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós.